Continuamos en la entrevista de Focos. Esta noche nos acompaña a través de una videollamada Silvia Cuellar. Ella es directora ejecutiva de Coexport, la Corporación de Exportadores de El Salvador. Bienvenida a Focos, Silvia. Es un gusto estar con ustedes. Silvia, hasta hoy varias gremiales y empresas han acudido 3 veces a la mesa de reapertura económica convocada por el gobierno. En la primera reunión, el gobierno explicó su propuesta. En la segunda, ustedes presentaron sus inquietudes. ¿De qué se trató la tercera y última reunión? Pues mira, la verdad es que ha sido un proceso bastante interesante, una hoja de ruta que ellos nos estaban presentando, ¿verdad? Tal como tú dijiste, la primera sesión fue más recibir de ellos, la segunda sesión fue más dar de parte de nosotros, y lo que sí te quiero decir es que opinaron todos los sectores que están ahí, no solo las gremiales, también los sectores. Y más que todo las opiniones y nosotros como gremiales, las que estamos ahí presentes, entregamos un documento resumen de lo que nosotros estábamos considerando, que algunos sectores deberían de ir en la primera fase, que se aclararan algunos términos, pero lo que más insistimos nosotros en ese documento que entregamos fueron dos temas. Uno, la fecha, que se estableciera en definitiva esa fecha, porque siempre se ha dicho que tal vez, ¿verdad? Que sí, que tentativa, que no había una certeza. Entonces decíamos nosotros, miren, estamos hablando del 16 y estamos apenas a 5 o 6 días. Necesitamos esa certeza. Y dos, el marco jurídico, porque eso era fundamental. O sea, todo eso, este trabajo que se está haciendo, ¿bajo qué marco jurídico lo estamos haciendo? ¿Verdad? Al principio de este proceso, el ministro de Trabajo dijo que la fecha de reapertura era el 16 de junio. ¿Hay acuerdo de fecha definitivo para la reapertura? Ahora sí es el 16. En la segunda reunión todavía estábamos en que podría ser el 16, aunque siempre se indicó que esa sería la fecha, ¿verdad? A este día hemos entendido que, y por los acontecimientos que han sucedido, ¿verdad? Los acontecimientos, estoy diciendo, de lo que pasó con la Asamblea Legislativa, lo que sucedió con la inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, nos lleva al día 16, ¿verdad? Bueno, eh, eso es lo que dice incluso la propuesta de ley que hace la Asamblea Legislativa, la apertura del 16. El gobierno llevaba la apertura del 16 porque los decretos que estaban en aquel entonces todavía entendiéndose vigentes, ¿verdad? Finalizaban hasta el día 15, por eso el 16 ya se debería de abrir, ¿verdad? Después vino la inconstitucionalidad y bueno, ahí ustedes saben que ahí indicaron que esos decretos, ellos indicaron que los decretos no tenían una legalidad, por decirlo así. Espérame, entonces lo que quiero decir es que esto nos lleva a la fecha del 16, ¿verdad? Bueno, pero realmente, ¿en qué marco legal estamos? Podría ser incluso que fuera antes, que fuera el sábado o el domingo, ¿verdad? Porque realmente en este momento no hay una ley, ¿no? Entonces, la Asamblea Legislativa manda una ley al presidente y estamos esperando qué sucede con esa ley, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en la mesa? En la mesa lo que se ha estado haciendo es que se ha estado analizando esta hoja de ruta, ¿verdad? Y el día de hoy lo que recibimos fue respuesta a las inquietudes que fueron expresadas el día miércoles. Entonces ahí encontramos cosas como que no teníamos incluido, por ejemplo, vaya, incluso las mismas gremiales no estábamos en ninguna fase. ¿No? Entonces, hacemos la inquietud y ahora nos encontramos en la fase primera. Esa es la respuesta que nos dan. El sector académico, lo que son el personal administrativo y el personal docente que se les permita ir desde la fase 1 a trabajar, eso también se incluye en la fase 1. Fíjate que lamentablemente no se nos entregó un documento que pudiera yo como ir más en detalle de qué otros cambios han habido. Se nos presentó una fotografía de cómo quedaban ahora todos los sectores, pero la fotografía tiene tienen un montón de sectores en una sola imagen. Entonces, no puedo ir explicando cada una de las fases cómo quedaron.
Pero sí te quiero decir con esto que hay cambios y que se aceptaron algunas propuestas que se hicieron el día miércoles. Pero la Asamblea aprobó el jueves por la noche una nueva ley especial de apertura económica. Los representantes del gobierno les han expresado cómo van a manejar el acuerdo que tienen con ustedes versus lo que aprobó la Asamblea Legislativa. Sí, precisamente esa fue la pregunta que hicimos, y porque ahí se nos indica, se nos indica que el presidente parece que va a vetar la ley que la Asamblea ha emitido, ¿no? Entonces, estas fases y todo este trabajo que se ha hecho, se nos informa que se va a manejar a través de un decreto ministerial, que va a ser del Ministerio de Salud, porque el que está, se nos explicó, el que está facultado para hacerlo, o el que está facultado a velar, vaya, por la salud, ¿verdad? Que es esto, la pandemia es un tema de salud, es el que está facultado de emitir ese tipo de, digámoslo, de legislación, si lo quieren ver así. Nosotros, incluso ahora, las intervenciones que hicimos fue en ese sentido. Bueno, y entonces, realmente esto es un cuerpo de ley aceptado, ¿verdad? De acuerdo al gobierno y de acuerdo a los representantes que estaban ahí, incluso incluyendo al señor Conan Castro estuvo ahí, ellos nos explicaron que sí, que es un cuerpo de ley que debe de ser aceptado. Entonces entramos al tema también de los protocolos, porque miren, aquí algo que es bien importante, y yo creo es importante para nosotros señalarlo y reiteradamente, es que el sector empresarial requiere salir, ¿verdad? Ya necesitamos empezar a trabajar en la reactivación, ya no seguir con una economía que se deteriore más de lo que está, ¿verdad? Pero, ojo, lo tenemos que hacer cuidando, con todos los cuidados del caso, de bioseguridad, etcétera, etcétera, para que no se salga de las manos. Ahora, antes de hablar sobre los protocolos, hemos revisado lo aprobado en fechas y en sectores y coinciden. ¿No sería preferible que el presidente Bukele sancione la ley que aprobó la Asamblea? Claro, no, claro, nosotros externamos ahí pues que había sido emitida una ley por parte de la Asamblea Legislativa y que sería lo más conveniente considerar esa ley como el cuerpo legal, ¿verdad? Pero no es esa la posición que tiene el gobierno. Eso fue claro. ¿Y qué funcionarios del gobierno participaron en la mesa? Estuvo el secretario Conan Castro, estuvo la ministra de Economía, estuvo ¿cómo se llama? El secretario de Comercio e Inversión, ¿verdad? Estuvo la ministra de Turismo, estuvo el presidente de CEPA, estuvo, el viceministro de Salud, creo que se me escapa, ya me voy a acordar si se me escapa alguien. Entonces, solo para que nos quede claro, estos funcionarios se han comprometido a una reapertura de la economía para el 16 de junio. Sí, eso está establecido por ellos. Es más, ya cuando vimos cuál era la propuesta de ellos de cada fase, se establecieron las fechas. Y entonces se pone que la primera fase es a partir del 16 de junio. La primera fase toma 21 días y en las siguientes 15 días. O sea, fue una recomendación que nosotros dimos y esa fue aceptada. Silvia, uno de los puntos más complicados en la negociación del gobierno con la Asamblea fue el del transporte público. ¿Cuál es el acuerdo en la mesa sobre este tema, transporte público? Mira, ese fue un tema bastante, diría yo, bastante insistido desde la perspectiva de los empresarios. Varios sectores expresaron que se necesitaba tener el transporte colectivo desde la primera fase. Pero esa es otra posición que ha sido bastante clara de parte del gobierno, que no, que ellos lo llevan a la segunda fase por el peligro del contagio que este sistema tiene. O sea, ellos nos indican que realmente, y se ha visto en otros países, y ahí nos hicieron varias justificaciones y nos mostraron pues la preocupación de ellos en el sentido de que si se abre el transporte público en esta primera fase, que se abre la mayoría de industrias realmente, que ellos están
un poco aprensivos, pues, en que realmente este va a ser una vía de contagio muy significativa. Entonces ellos quieren evitar eso. Lo que sí se armó es un comité de transporte público para ver de qué manera se puede apoyar en otras alternativas. Básicamente otras alternativas es que las empresas le paguen el transporte a las empresas, pues. Y otras es que los mismos empleados sean los que puedan compartir con sus carros o con sus automóviles, porque eso se puede hacer, ¿verdad? O que también se use el Uber o que se usen los taxis, todo eso va a estar permitido, pero no el transporte público per se. En eso no, ellos no están de acuerdo. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en la entrevista de esta noche en la que nos acompaña Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. En la entrevista de hoy nos acompaña a través de una videollamada Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Silvia, ya nos decía que hay un acuerdo en la mesa de iniciar con la fase 1 el 16 de junio. Las empresas exportadoras que usted representa y que están incluidas en esta primera fase están listas de acuerdo a los protocolos para empezar a operar en esa fecha. Mira, sí, realmente las empresas que ya están incluso activas, ¿verdad? Estas empresas tienen protocolos. Ellos han estado optando de acuerdo a protocolos que incluso si yo no me recuerdo en este momento de alguna empresa que nos haya notificado o que nosotros hayamos sabido o que el país haya sabido que haya habido algún problema de contagio por ellos estar trabajando, ¿verdad? Entonces, lo que con esto quiero decir es que el proceso como ha sido, las empresas mismas han hecho los protocolos. Los sectores mismos hemos propuesto los protocolos. Estos se entregaron al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hizo una revisión de esos protocolos y se nos entregan de vuelta con las observaciones, digámoslo así, o con las consideraciones del Ministerio de Trabajo. Los recibimos, se revisan y nuevamente se les regresan al Ministerio de Trabajo con algunas, que no muchas, observaciones de parte del sector. Eso fue hace más de 15 días y hemos estado esperando precisamente esos protocolos autorizados. Con esto quiero decir que los protocolos han salido de las mismas empresas, de los mismos sectores. Y por el otro lado, lo que el Ministerio de Trabajo nos ha dicho es que ellos van a emitir un protocolo general. Eso quiere decir, general es la base para que cualquier empresa tenga un protocolo basado en eso, que eso no puede faltar, pues. Ese protocolo nos indicaron este día que va a estar subido en la página del Ministerio de Trabajo a partir de mañana. Ese, y entendemos que los demás protocolos, pero bien o mal, protocolos o no emitidos, las empresas ya están trabajando con protocolos y déjame decirte que cuando vimos unas revisiones que hemos estado haciendo con ellos, hay empresas que tienen protocolos mucho más exigentes de lo que el Ministerio de Trabajo incluso esperaba. Entonces, eso lo estamos haciendo o las empresas lo están haciendo precisamente por lo que hemos dicho, ¿verdad? Que nosotros no queremos bajo ningún punto de vista que aquí, trabajando en la economía, lo que hagamos con eso es llevar a un mayor contagio, a un deterioro de la salud, definitivamente que no. En algo que estamos de acuerdo todos, nosotros y con el gobierno, es que lo que menos queremos es que haya más contagios, sino que haya un cuidado debido con todas las reglas de bioseguridad que hay para evitar, ¿verdad?, que esto se salga de las manos. ¿Y qué va a pasar con las empresas que no puedan implementar estos protocolos por costos operativos o falta de capacidad técnica? No, mira, yo pienso incluso, y en eso también se habló de que cómo se le puede ayudar a las empresas, más que todo estamos hablando de las pequeñas y las medianas, ¿verdad? En determinado momento, o de las micro. Pero es que hay cuidados básicos que yo te voy a decir algo, aquí no se trata solo de las empresas, es que tiene que haber una educación general a toda la población, porque el tema es que el virus no se va a ir. O sea,
porque nosotros hagamos, con todo este esfuerzo que se está haciendo, eso no quiere decir que va a ser por un tiempo corto. Nosotros no sabemos ni cuánto tiempo vamos a tener que vivir con esto, hasta que hay una cura, pues. Entonces, todos, no solo los empleados ni las empresas, sino que toda la población, cada uno de nosotros, tiene que tomar conciencia de esos cuidados, y el cuidado básico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el no tocarse la cara, ¿cómo se llama? La sanitización incluso del calzado. Cuando entras a la casa, vas a hacer lo mismo cuando entras a una empresa. O sea, todo ese cuidado tiene que tomarse en consideración. Es otro tema que hablamos. Tenemos que hacer campaña masiva y continua, y incluso ahí se ofreció el apoyo del sector a hacerlo, ¿verdad? A todo nivel, porque la cultura nuestra no está tan acostumbrado a esto. Entonces, esto nos lleva a tener, ¿verdad?, medidas más para todo el mundo. El 70% de los trabajadores salvadoreños están en el sector informal y este no ha estado representado en la mesa. ¿Cómo reabrirá el sector informal si no ha estado participando en este espacio de diálogo? Mira, se nos indicó, por ejemplo, que ellos van a tener una reunión con el sector de la pequeña empresa, y también se nos indicó que ellos van a tener reuniones y van a tener sensibilizaciones hacia el sector informal. O sea, que tendrán otros canales de cómo comunicarse con ellos. Esta mesa es más con el sector formal, ¿verdad? Sector empresarial. Entonces, ¿la reapertura del sector informal es posterior al 16 de junio? No, es que como depende de las fases, no es que hay algo que diga sector informal. ¿Ves? Aquí lo que se va midiendo es por rama productiva, por decirlo así. Industria textil, sector construcción, servicios de mantenimiento, energía, aeronáutica, hasta las artesanías están incluidas, ¿verdad? Entonces, no es que dice sector informal. Entonces, no te puedo decir si queda en alguna fase establecida, sino que más bien queda por sector. Entonces, si el sector informal lo que hace es comercio, entonces ahí sí, hay una fase que está en el comercio. Yo me imagino que estarán integrados en eso, en el comercio general, ¿verdad? Silvia, el sector textil de confección y maquila es uno de los sectores más importantes de nuestro país. ¿Qué protocolos de salud y seguridad específicos va a adoptar este sector? Ellos tienen sus protocolos que, como te digo, ya fueron presentados al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo está por entregárselo. Fue una de las inquietudes que el sector textil expuso realmente, que la urgencia de tener estos protocolos, ¿verdad?, ya aprobados. Entonces, yo entiendo que mañana ya ellos tendrán aprobación a esos protocolos. Ahí hay unos temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el protocolo te dice que tiene que ser un distanciamiento de 1.8 a 2 metros y ellos trabajan bastante cerca, pues tienen que tener otras alternativas, como poner divisiones de plástico, que también otro sector lo dijo ahí, que era bien difícil para ellos cumplir ese distanciamiento. Entonces tienen que encontrar de qué manera ponen esas divisiones, por una parte. Otra parte, también hablaron de la flexibilidad que se tiene en cuanto a cambios de turnos. La flexibilidad que se tiene en que si se puede trabajar en fin de semana, entonces se hace por grupo, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que sí, el sector textil estaba bastante representado ahí. Habían como, creo que eran 4 personas del sector textil, y bueno, acordaron en que se les va a entregar el protocolo, y ellos expresaron que ellos van a atender los protocolos tal cual están establecidos. Una pregunta final, Silvia. Coexport es parte de las gremiales asociadas a ANEP y el presidente Bukele ha dicho que ya no dialoga con ANEP. ¿Cuáles fueron los puntos de quiebre entre la presidencia de la República y la presidencia de ANEP? Fíjate que yo no puedo indicar eso, porque ese quiebre que se dio fue un poco como, no ha sido usual, ¿verdad? Yo entiendo que es un tema más de personalidades ahí, pero nosotros somos parte de ANEP, somos miembros de ANEP y vamos a seguir siendo miembros de ANEP, ¿verdad? Pero estamos participando como sectores, y no solo somos nosotros, somos varias cámaras que estamos trabajando ahí
y participando. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros estamos viendo por el sector que representamos y nosotros estamos en la buena disposición de participar, no solo en esta mesa, sino que si la Asamblea Legislativa nos llama, pues vamos a ir a la Asamblea Legislativa. Si se hace otra comisión para determinar algún otro punto que tenga que ver con esto, pues también lo vamos a hacer. Porque lo que nosotros hacemos es realmente, realmente velar porque tengamos las mejores condiciones, vaya, digámoslo así, para el sector al que estamos. Es más, en esta mesa, este día, se pidió firmar un acuerdo de la mesa. Nosotros como gremiales no firmamos, no podemos firmar porque tenemos que ir a realmente tener el aval de nuestras juntas directivas, ¿verdad? Entonces, los que firmaron fueron algunos sectores que estaban ahí, porque sí se saca un comunicado de parte de la mesa en donde anuncian todas estas fases, anuncian el proceso que han estado, pero todas las gremiales que estuvimos, pues no es que no pudimos, sino que no lo hicimos, no firmamos, porque nosotros tenemos que tener una consulta hacia todos los sectores. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos, ¿cómo podemos ser nosotros de decir qué sector entra en qué fase? Es bien difícil, pues eso. Entonces, en ese sentido, lo que sí hemos hecho es ser parte de todo este esfuerzo y creemos que es un buen esfuerzo porque también creemos que no debemos de salir desordenadamente. Bueno, quiero agradecer a Silvia Cuellar. Silvia Cuellar es directora ejecutiva de Coexport y ha estado participando en la mesa de reapertura económica convocada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Muchas gracias a Silvia. Ok, no, ya saben, estamos a la orden siempre y con gusto. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos en Focos.